Hola, bienvenidos a la Cátedra de Psicopatología de la Niñez y de la Adolescencia. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el trastorno de la comunicación, específicamente el trastorno fonológico. Nosotras representamos el equipo número 3, quien está compuesto por mi compañera Brady Marcano, Roxana Becerra y quien les habla, Bexy Betancourt. Sin más preámbulo, comencemos. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales dicen que la comunicación es todo comportamiento verbal o no verbal, sea intencional o no intencional, que influye en el comportamiento, las ideas o las actitudes de otro individuo. Esto es como para ir entrando un poquito en contexto de lo que es la comunicación para ir avanzando con este tema. Los trastornos de la comunicación, ellos comprenden las deficiencias que se pueden producir en el lenguaje, el habla, la comunicación. De acuerdo a las categorías diagnósticas que están en la comunicación, nos encontramos con trastornos del lenguaje. Está el trastorno fonológico, que para efectos de esta investigación es el tema que se va a abordar, el trastorno de la fluidez de inicio de la infancia, conocido como el tartamudeo, el trastorno de la comunicación social, pragmático, y por último el trastorno de la comunicación especificados. Ahora, entonces, entrando en el tema, ¿qué son los trastornos fonológicos? También son conocidos como el trastorno de los sonidos del habla. Ahora, según el DSM-5, nos dice que el trastorno fonológico codificado 315.39 es la dificultad persistente en la producción fonológica que interfieren con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. Por otro lado, la clasificación internacional de enfermedades, según la 10ª edición, dice que el trastorno específico de la pronunciación codificado F80.0, en el cual la utilización que el niño hace de los sonidos del habla está por debajo del nivel adecuado para su edad mental, aunque sin embargo hay un nivel normal de habilidades en el lenguaje. Otra definición sobre lo que es el trastorno fonológico, según Beloch y otros, dice que es la incapacidad para utilizar los sonidos del habla esperables evolutivamente y propios de la edad e idioma del sujeto, en este caso del niño, como por ejemplo errores que se presentan en la pronunciación, la utilización, representación u organización de los sonidos, tales como sustituciones de un sonido por otro, utilización de la T en lugar de la K, u omisiones también que se presentan de los sonidos, tales como las consonantes finales. Entonces, si nos ponemos a ver, el niño presenta lo que es la dificultad de lo que es la pronunciación, o sea, del habla, de los sonidos, y eso viene siendo una de las características de este trastorno. Ahora bien, de acuerdo al desarrollo y curso de la pronunciación, hay que tomar en cuenta que los desarrollos que se reflejan en las pruebas estandarizadas van de acuerdo a la edad del niño. Entonces, lo normal es que a los niños a los 3 años tengan errores de pronunciación de los fonemas, o sea, suelen ser inteligibles. El niño también suele acortar palabras y sílabas cuando aprenden a hablar. A los 8 años de edad ya el niño pronuncia la mayoría de los sonidos con claridad y la mayoría de las palabras se deberían de pronunciar correctamente. Además, en los 8 años también el niño suele tener alguna mala articulación de los sonidos. A los 12 años de edad ya el niño tiene un dominio de casi todo el repertorio de los fonemas. Bien, ahora de acuerdo a los síntomas que presenta un niño con un trastorno fonológico, suelen presentar dificultad para coordinar el movimiento de la mandíbula, la lengua, los labios, estos que suelen de ayuda para una articulación clara. Asimismo, el niño presenta dificultad para entender el habla después de los 3 años de edad
problemas para producir sonidos del habla específico, además presenta deficiencias en la coordinación motora de los músculos faciales, como masticar o sonarse la nariz. También los niños, ellos presentan lo que es el quedarse sin aire cuando están hablando. También hay un cambio abrupto en el timbre, en el volumen de la voz, su vocecita suele estar ronca, áspera o nasal. Así también como lo que es el ceseo o tartamudear. El trastorno fonológico, entonces, recogiendo un poco de lo que son sus características, el niño presenta dificultad para pronunciar los fonemas, o sea, los sonidos en el habla. Y también la dificultad en la elección y ubicación de los sonidos que componen una palabra. Esto lo estaremos abordando más adelante con una de mis compañeras. Entonces, el niño también tiene una incapacidad para organizar correctamente las secuencias de los sonidos que forman las palabras, sustituyendo unos por otros. Se caracteriza también porque tiene problemas para pronunciar lo que es la L, la R y repetir la T y la K, aunque hay varias escalas que se van mostrando también porque de acuerdo al tipo de nivel que tiene el niño con este trastorno, se va especificando lo que es la dificultad en específica, que eso va de acuerdo a la edad del niño. Entonces, por último, el niño presenta una ausencia de algunos sonidos en el repertorio fonético y un nivel bajo de inteligibilidad de la comunicación verbal. Entonces, aquí como está el ejemplo de este niño, en vez de decir pelota, dice etota. Ahora le doy el pase a mi compañera. Saludos, mi nombre es Marcano Brady y continuando con lo expuesto por mi compañera, hablaré acerca de las causas y los diferentes tipos de dislalia que se pueden presentar en el trastorno. Según Aguilar, la dislalia puede tener distintas causas. Una de ellas es la dislalia evolutiva o fisiológica, que se relaciona con la maduración cerebral y el desarrollo del aparato fonoarticulador. En esta etapa, los niños están aprendiendo a pronunciar palabras y sonidos, familiarizándose con la gramática y aprendiendo nuevas palabras, es decir, que en esta fase del proceso de aprendizaje del lenguaje es común que los niños tengan dificultades para pronunciar ciertos sonidos o palabras. Por otra parte, está la dislalia audiógena, que se presenta como resultado de una deficiencia auditiva, la cual quiere decir que los niños con discapacidad auditiva o con problemas de audición tienen dificultades para percibir correctamente los fonemas, afectando su capacidad para producirlos al hablar, mientras que la dislalia orgánica puede deberse a alteraciones a nivel de las estructuras centrales o periféricas del sistema nervioso, como las disartrias, o a nivel de los órganos articulatorios como el paladar, el labio o la lengua. Es decir, que el mal funcionamiento de los órganos articulatorios se debe a anomalías o malformaciones que afectan la correcta articulación de los fonemas. Y finalmente tenemos la dislalia funcional, que está relacionada con un mal funcionamiento de los sistemas de reconocimiento, nósico y de producción práctica, principalmente a nivel del análisis cognitivo. En la dislalia funcional, los órganos que se encargan de articular correctamente los fonemas no funcionan, lo cual afecta la capacidad del individuo para producir ciertos sonidos al hablar. Criterios de gravedad. Para entender mejor este trastorno, utilizaremos los criterios de gravedad propuestos por Montfort y Montfort con la intención de evaluar la severidad del trastorno y su impacto en la comunicación del individuo. En el primer nivel se observa un contraste articulatorio muy marcado entre la producción aislada de palabras y la producción de enunciados más complejos, además de una desorganización fonológica en el discurso completo. En otras palabras, en este nivel, las personas tienen dificultades para articular correctamente palabras y frases más largas, lo que afecta su capacidad para expresarse de manera coherente, mientras que en el nivel 2 se observa un contraste muy marcado entre la producción aislada de sílabas y la producción de palabras plurisílabas. Según la escala de inteligibilidad del Instituto Nacional de Tecnología para los Sordos, establece que la inteligibilidad en el caso
del nivel 4 es bajo y por lo tanto existe una desorganización fonológica en el discurso, es decir, que las personas con trastornos fonológicos en este nivel tienen problemas para articular sílabas más complejas y como resultado su habla es menos comprensible para los demás. Y por último, en el nivel 3 se nota un contraste muy marcado entre la producción espontánea y las repeticiones aisladas de sílabas. La inteligibilidad es muy baja, alrededor del nivel 2 o 3, según la NTID. En este nivel claramente se puede evidenciar que la dificultad para comunicarse es más evidente, por lo cual las personas tienen mayores problemas para expresar sus ideas y de ser entendidos por los demás. Criterios diagnósticos según el DSM-5. En el criterio A se menciona que debe haber una dificultad persistente en la producción fonológica que afecte la inteligibilidad del habla o impida la comunicación verbal efectiva. Es decir, que las personas con trastornos fonológicos tienen problemas para pronunciar correctamente ciertos sonidos o palabras, lo que puede dificultar que los demás los entiendan claramente, mientras que en el criterio B, la alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier combinación, lo cual significa que el trastorno fonológico afecta la vida diaria de las personas, dificultando su capacidad para comunicarse adecuadamente y participar plenamente en diferentes contextos. Por otra parte, el criterio C establece que el inicio de los síntomas debe producirse en las primeras fases del periodo de desarrollo, lo cual es importante porque el trastorno fonológico se presenta desde temprana edad durante el proceso de desarrollo del habla y el lenguaje en los niños. Y el criterio D indica que las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como parálisis cerebrales, paladar hendido, hipoacusia, traumatismos cerebrales u otras afecciones médicas o neurológicas. Clasificación clínica. Trastorno inconsciente. Según Cervera y Igual, se caracteriza por la presencia de procesos fonológicos desviantes y la falta de consistencia en la pronunciación. En este trastorno, las palabras se pronuncian con variaciones y los niños cometen errores en los niveles fonémicos y silábicos, con un alto grado de impredecibilidad. Trastorno de articulación. Según Cervera y Igual, es la incapacidad para realizar uno o más sonidos, tanto de forma aislada como en las palabras, lo cual indica que se está bajo la presencia de una dislalia que implica la alteración de uno o varios sonidos, ya sea por distorsión, sustitución u omisión. Retraso fonológico. Según Florid y otros autores, se caracteriza por la presencia de procesos de simplificación de la secuencia de sonidos, considerándose significativo cuando existe un retraso de al menos 6 meses en la adquisición de ciertos sonidos y los niveles de inteligibilidad pueden variar. Y por último, el trastorno desviado consistente, en el cual se utilizan una o varias reglas de simplificación desviada, pero estas no cambian, aunque el contexto lingüístico sí lo haga. Por ello, es interesante notar que a partir de las 3 sílabas, el niño puede pronunciar solo las vocales de las palabras, y esto se considera desviante para niños mayores de 3 años. Diagnóstico diferencial, según el DSM-5. El diagnóstico diferencial es esencial para asegurarnos de que estamos evaluando y diagnosticando correctamente los trastornos del habla y descartando otras condiciones que podrían manifestarse de manera similar. Las variaciones normales del habla incluyen diferencias regionales, sociales y culturales en la forma de hablar que son comunes y no se consideran un trastorno, lo cual indica que estas variaciones no son indicativos de un problema en el habla, sino más bien que reflejan la diversidad lingüística y cultural. Dentro de las variaciones propuestas por el DSM-5 se debe considerar la audición u otra deficiencia sensorial como la deficiencia auditiva o sordera, ya que estas condiciones pueden afectar la producción del habla, así como las deficiencias estructurales, tal es el caso de un paladar hendido, en cual puede causar dificultades en la articulación y pronunciación de ciertos sonidos. Otra condición importante a tener en cuenta es la disartria, que está relacionada con alteraciones del habla debido a un trastorno motor
que afecta a los músculos del habla y la producción del lenguaje. Y finalmente, debemos considerar el mutismo selectivo, que es un trastorno de ansiedad donde la persona no habla en uno o más contextos o entornos específicos. Es importante diferenciar el mutismo selectivo de un trastorno del habla, ya que en este caso el problema está relacionado con la ansiedad y la voluntad de hablar, y no con la capacidad física para producir el habla. Saludos, soy Roxana Becerra y en continuación de mi compañera conversaré sobre las características diagnósticas. Comencemos con la importancia de una articulación clara de los fonemas. Imaginen los fonemas como los bloques de construcción de las palabras habladas. Para formar palabras correctamente necesitamos saber cómo pronunciar cada uno de estos sonidos y coordinar nuestros movimientos para articularlos adecuadamente. Por otro lado, encontramos la presencia de diversos problemas en el conocimiento fonológico de los sonidos hablados y en la habilidad de coordinar los movimientos al hablar. Esto puede afectar la producción de los sonidos del habla de manera inapropiada. El diagnóstico del trastorno fonológico se realiza cuando la producción de los sonidos del habla no es adecuada para la edad y la etapa del desarrollo del niño en este caso. Es importante destacar que estas dificultades no se deben a alteraciones físicas, estructurales, neurológicas o auditivas. Y por último, es interesante observar que en los niños de 4 años con un desarrollo normal, su habla generalmente es inteligible para la mayoría de las personas. Sin embargo, a los 2 años aproximadamente solo se comprende la mitad de lo que dicen, ya que están en pleno proceso de aprendizaje del lenguaje. En cuanto a las características asociadas que apoyan el diagnóstico del trastorno fonológico, estas características proporcionan información adicional importante. En primer lugar, encontramos deficiencias expresivas en el trastorno del lenguaje. Esto implica que los niños con trastorno fonológico pueden tener dificultades para expresarse verbalmente. Además, es común observar una coordinación lenta de los articuladores en estos casos. Esta característica puede estar relacionada con antecedentes de incoordinación en el desarrollo de habilidades como masticar, mantener la boca cerrada o sonarse la nariz. Otra característica asociada es la alteración de áreas de coordinación motora, conocida como trastorno del desarrollo de la coordinación. Esto puede manifestarse en dificultades para coordinar movimientos motores finos necesarios para la producción del habla. Además, la dispraxia verbal es otra característica presente en algunos casos de trastorno fonológico. Se refiere a las problemáticas específicas en la producción del habla, dificultando la articulación adecuada de los sonidos. Y también es importante tener en cuenta que en el trastorno fonológico pueden estar asociados a afecciones genéticas, como el síndrome de Down, la delección del 22q o la mutación del gen FOXP2. Estas condiciones genéticas pueden contribuir a alteraciones en el habla. La evaluación es fundamental para comprender las necesidades específicas de cada niño y diseñar intervenciones efectivas. El objetivo principal de la evaluación es lograr la máxima inteligibilidad del habla del niño. Esto implica determinar las habilidades del niño para desarrollar diferentes aspectos del habla, como la articulación, la pronunciación y la organización de los sonidos. Durante la evaluación se examinan varios aspectos importantes. En primer lugar, se evalúa el repertorio fonético del niño, es decir, los sonidos específicos que puede producir correctamente. Además, se analiza la organización y secuenciación fonológica del habla del niño. Esto implica observar cómo combinan los sonidos para formar las palabras y frases de manera adecuada. La inteligibilidad del habla también se evalúa, es decir, que también se comprende el niño cuando habla. Esto es crucial para determinar el impacto del trastorno fonológico en la comunicación. La evaluación también aborda la percepción y discriminación fonemáticas. Se examina la capacidad del niño para reconocer y distinguir los diferentes sonidos del habla. Además, se evalúa la consistencia de los errores fonológicos. Esto implica a su vez observar si el niño comete los mismos errores de forma consistente o si estos errores pueden variar. Y por último, la evaluación incluye la conciencia fonológica.
Esto implica evaluar esa capacidad del niño para manipular y tomar conciencia de los sonidos del habla, como identificar rimas, contar sílabas o separar los sonidos en palabras. Una parte fundamental de esta evaluación es el repertorio fonético. El repertorio fonético se trata de verificar si el niño es capaz de pronunciar todos los sonidos de la lengua de manera correcta. Durante esta evaluación, el psicólogo o logopeda observará la boca, la lengua y los diferentes dientes del niño para descartar posibles alteraciones anatómicas leves que podrían estar contribuyendo a las dificultades en la producción del habla. Otro aspecto importante de la evaluación es la organización y secuenciación fonológicas. En esta evaluación se examina la habilidad del niño para reconocer y utilizar los sonidos en el lenguaje hablado, es decir, su oído verbal. Se exploran segmentos más cortos, como sílabas complejas directas e inversas, a través de la repetición de sílabas. Esto permite identificar la capacidad del niño para manejar y combinar los sonidos de manera adecuada. Además, se identifican los procesos estructurales de simplificación cuando el niño intenta pronunciar palabras más largas. Por ejemplo, se observa si el niño presenta dificultades al pronunciar palabras como dinamita, golondrina o, por ejemplo, marinero. Ahora bien, una forma importante de medir es a través del porcentaje de consonantes correctas, o conocidas como PCC. Durante la evaluación se transcribe el habla del niño y se cuentan las consonantes correctamente pronunciadas. Los errores incluyen omisiones, sustituciones o metatesis. Luego se calcula la PCC sobre un total de 50 palabras. A partir de los 4 años se aplican los siguientes criterios de valoración. PCC mayor a 85, un trastorno leve. PCC de 65 a 85, un trastorno moderado. PCC 50 a 65, trastorno moderado severo. Y PCC de menor a 50, un trastorno severo. También tenemos la percepción y discriminación fonemáticas. Esta permite determinar la habilidad del niño en reconocer las diferencias finas que existen entre los fonemas usados en la expresión oral. Igualmente, permite identificar cuando un niño omite o sustituye un sonido sistemáticamente y la capacidad de contrastarlos y de identificarlos. Por último, la evaluación de la consistencia nos permite determinar si un niño comete siempre el mismo error fonológico en una palabra específica. Se utilizan pruebas como una lista de 25 palabras de diferentes longitudes representadas en imágenes como las de DOT para identificar este patrón consistente. Por otro lado, la evaluación de la conciencia fonológica nos ayuda a determinar el nivel de conocimiento fonológico de un niño. Se examina cómo organiza los fonemas y sílabas durante el procesamiento fonológico de una palabra. Esto nos proporciona información valiosa sobre la conciencia y comprensión de los sonidos del habla por parte del niño. Ambas evaluaciones son importantes para comprender el perfil fonológico del niño y diseñar intervenciones adecuadas para abordar sus dificultades específicas. Con esto finalizamos nuestra exposición. Muchísimas gracias.